Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a meditar la Secunda Clementis, un texto del siglo II. Fue considerado durante siglos como la segunda epístola del Papa San Clemente a los Corintios, pero este escrito no es ni una epístola ni fue redactado por Clemente Romano. Se trata propiamente de una homilía compuesta a mediados del siglo II por un autor anónimo, por un autor desconocido. Tiene como mérito ser el primer ejemplo de homilía que ha llegado hasta nuestras manos. Este escrito trata de la obra de la salvación realizada por Cristo y comunicada a los hombres en el bautismo, y trata también de la respuesta que se espera del cristiano. Una respuesta adecuada a la misericordia divina, renunciando a lo que no es compatible con la vocación cristiana y apelando para cumplir con obras la voluntad de Dios. Voy a leerles ahora concretamente un texto breve que podemos titular Cumplir la voluntad de Dios. Y dice así esta Secunda Clementis, esta homilía anónima del siglo II. Jesús mismo nos dice: el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Esta es nuestra recompensa, si confesamos a aquel por medio del cual hemos sido salvados. ¿Y cómo podemos confesarle? Haciendo lo que dice, no desobedeciendo sus preceptos y honrándolo no solo con los labios, sino con todo el corazón y con toda la mente. Dice también en Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Por lo tanto, no nos limitemos a llamarlo Señor, pues esto no nos salvará. Dice, en efecto, no todo el que me dice Señor, Señor, se salvará, sino el que obre la justicia. Así pues, hermanos, confesémosle con las obras, amándonos mutuamente, no cometiendo adulterio y sin murmurar ni envidiarse los unos a los otros, sino siendo continentes, misericordiosos y buenos. Debemos compadecernos mutuamente y no ser avaros. Confesémosle con estas obras y no con las contrarias. No es necesario temer demasiado a los hombres, sino a Dios. Por ello, si vosotros obráis tales cosas, el Señor dijo: aunque estéis reunidos conmigo en mi seno, si no cumplís mis mandamientos, os rechazaré y os diré: apartaos de mí, no os conozco, no sé de dónde sois, obradores de iniquidad. Hermanos, luchemos sabiendo que el combate está en nuestras manos, y que muchos navegan en los combates corruptibles, pero no todos son coronados, a no ser que se hayan esforzado mucho y hayan luchado bien. Así pues, luchemos para que todos seamos coronados. Corramos el camino recto, el combate incorruptible. Naveguemos muchos hacia él y combatamos para ser también coronados. Y si todos no podemos ser coronados, lleguemos siquiera a estar cerca de la corona. Por tanto, mientras estemos en la tierra, arrepintámonos. Somos barro en manos del artífice, como el alfarero cuando modela un vaso y éste se tuerce o se rompe en sus manos, lo vuelve a modelar de nuevo. Pero si ya lo ha echado al horno de fuego, ya no lo puede arreglar. Así también nosotros, mientras estemos en este mundo, arrepintámonos de todo corazón y de todas las maldades que cometimos en la carne, para ser salvados por el Señor mientras hay tiempo de conversión. Después de salir de este mundo, ya no le podremos confesar ni convertirnos. Hermanos, alcanzaremos la vida eterna haciendo la voluntad del Padre, guardando pura la carne y observando los mandamientos del Señor. Pues dice el Señor en el Evangelio: si no guardáis lo pequeño,
¿quién os dará lo grande? Pues os digo que el fiel en lo pequeño es también fiel en lo mucho. Viene pues a decir: guardad pura la carne e inmaculado el sello para recibir la vida eterna. Y hasta aquí el texto de esta Secunda Clementis, que nos invita justamente a cumplir la voluntad de nuestro Padre Dios. Muchas veces a diario rezamos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y nosotros allí pedimos en la oración cumplir la voluntad de Dios en la tierra, tan pronta y tan perfectamente como se cumple en el cielo, como lo han cumplido los ángeles, como lo han cumplido los santos que gozan de la presencia del Señor. Hoy nosotros podemos pedir entonces al Padre ser en extremo obedientes a las inspiraciones del Espíritu Santo y aceptar todo suceso adverso como voluntad divina. Preguntémonos entonces: ¿realmente yo vivo esta obediencia a Dios? Sabemos que la obediencia al Padre se tiene que manifestar muchas veces en la obediencia a quienes tienen derecho a orientarnos, a darnos indicaciones, a mandarnos. Todos experimentamos la rebeldía que supone muchas veces la obediencia, en el sentido de que debido a esa inclinación que tenemos hacia el pecado, fruto del pecado de nuestros primeros padres, que fue un pecado de desobediencia, que fue un pecado de orgullo, que fue un pecado de vanidad, quisieron hacerse como dioses, a nosotros también nos cuesta obedecer, nos cuesta. Por eso hoy queremos pedir de un modo particular al Señor que nos dé esa humildad, esa sencillez, incluso a veces, esa heroicidad para obedecer prontamente, para obedecer sin quejarse, para obedecer con alegría. Evidentemente conviene que nuestra obediencia sea dialogada, inteligente. Cuando a veces uno no comprende del todo aquel mandato, aquella sugerencia, aquella indicación, es lógico y conveniente que uno pregunte. También la Virgen María, cuando recibió el mensaje del Arcángel San Gabriel, ella preguntó: ¿cómo ha de ser esto si yo no conoceré ningún hombre? En el sentido de que la Virgen no encontraba justamente la relación entre el pedido del ángel y aquel compromiso que había tomado de permanecer siempre virgen. Entonces, cuando el ángel le explica que ella concebirá por obra y gracia del Espíritu Santo, una vez que ella entendió perfectamente cómo era esa invitación, esa indicación, ese mandato, ese pedido de Dios, entonces: fiat mi secundum verbum, hágase en mí según tu palabra. Nosotros también a veces nos dirán las cosas y quizá no las terminamos de comprender. Entonces uno también, con sencillez, con humildad, con afán de entender, uno pregunta: ¿y cómo es esto? Y si uno advierte que quizá pueda haber dificultades, problemas, o que quizá aquella persona que nos da una indicación no tiene toda la información, entonces uno explica, dice, manifiesta, y después, en fin, con humildad, lo lógico será que si aquella persona, con esa nueva información, con ese nuevo dato, con esa nueva explicación, nos pide que realicemos aquello, en fin, procuraremos de buen grado realizarlo cuanto antes y lo mejor posible. Siempre la obediencia cuesta un poco, por eso tenemos que ganar en humildad, en sencillez. Hay personas que pareciera que por naturaleza, cada vez que le piden algo, tienen totalmente incorporado el no. Fulanito, fulanita, ¿podrías hacer? No. Y eso es muy triste. Nosotros deberíamos justamente
ser personas totalmente contrarias, o sea, personas que en principio siempre decimos que sí, que estamos dispuestos a hacer favores, que estamos dispuestos a hacer lo que nos piden, que estamos disponibles, ¿no? Y extraordinariamente, si alguna vez uno no puede hacer aquello que le piden, que le indican, que le sugieren o que le mandan, en fin, pensará en positivo, bueno, cómo se puede hacer para conseguir hacerlo después, cuando cambien un poco las circunstancias, pero tenemos que tener esa apertura a la obediencia, esa apertura a la disponibilidad, esa apertura al servicio, obediencia pronta y rendida a Dios y a cuantos puedan mandarnos algo en su nombre. Eso es lo que estamos pidiéndole al Señor en este rato de oración. Ayúdanos a superar, Señor, también esa tentación que muchas veces el demonio sutilmente nos pone en la inteligencia o en el corazón para que nos rebelemos, tratemos de desechar esos pensamientos negativos, a veces para quienes nos dicen las cosas o quienes mandan, quizá en un trabajo, algún superior, quizá en la familia, los padres, quizá en alguna organización. A veces uno da pie a pensamientos de rencor, a pensamientos negativos, a pensamientos de orgullo que llevan justamente al rechazo de aquella persona que tiene que enseñarnos, que tiene que mandarnos, que tiene que orientarnos, que es nuestro superior. Pedirle al Señor la humildad y la sencillez para saber aceptar especialmente las indicaciones de esas personas y tomarles cariño a esas personas también, hacer el esfuerzo, pedirle al Señor la humildad y la sencillez. Y si con aquella persona que tiene que mandarnos porque es un superior en el trabajo o en la familia o donde sea, o en una organización, si uno tiene algún problema personal porque piensa que no se lo trata con justicia, que no se lo trata con respeto, que no se lo valora, fomentemos el diálogo sincero, un diálogo sin rencor, un diálogo abierto, un diálogo que manifieste, no sé, aquello que tenemos en nuestro corazón y que pensamos que merece ser escuchado para ser considerado. A veces uno se cierra sobre sí mismo y quizá la persona que nos manda, que nos dice, sea en el trabajo, sea donde sea, no es que tenga una especial animadversión ni mucho menos, quizá no se da cuenta que a la hora de pedir las cosas no lo hace con la delicadeza que se merecen, a veces tiene una forma un poco tosca. Bueno, nosotros también podemos orientar a la corrección a esa persona para que aprenda a decir las cosas bien, para que sepa pedir por favor, para que también reconozca cuando alguien ha hecho algo y lo ha hecho bien, si no a veces los superiores pueden solo exigir y nunca agradecer o nunca reconocer. Y bueno, si uno le parece que se encuentra en esa situación, y bueno, pensarlo, llevarlo a oración y ver cómo uno puede ayudar a aquella persona que es el superior, que es el jefe, ver si conviene que aquello se lo manifieste uno directamente o a través de otra persona, en fin. A veces incluso el pedir consejo en ese sentido puede ser útil para que uno lo orienten, porque quizá uno ha perdido un poco de objetividad porque se siente, no sé, agredido o se siente que no lo valoran como se merece, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al Señor lo que le estamos pidiendo hoy fundamentalmente es la humildad, la sencillez para obedecer. En el compendio del Catecismo nos dice que la voluntad del Padre es fundamentalmente que todos los hombres se salven. Nosotros rezamos el Padre Nuestro y decimos hágase tu voluntad. La voluntad del Señor es fundamentalmente que todos los hombres se salven, y para eso vino Jesús al mundo. Vino Jesús al mundo, que nos dio ejemplo de una obediencia muy generosa, una obediencia que le lleva a la entrega total de su vida, a morir en la cruz y a derramar hasta su última gota de sangre. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros a ser obedientes también,
¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Porque eso es importante. Por un lado nos podemos preguntar, bueno, ¿yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Pero quizá antes la pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, ¿yo conozco la voluntad de Dios? ¿Sé qué es lo que Dios quiere de mí en estos días, en este tiempo? Dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que por la oración nosotros podemos distinguir la voluntad de Dios. Y cita el capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Y también agrega que justamente con la oración conseguiremos también la constancia para cumplir dicha voluntad del Padre. Y cita el capítulo 10, versículo 36 de la Carta de San Pablo a los Hebreos. Entonces preguntémonos hoy, bueno, ¿yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios? O primero, ¿yo conozco la voluntad de Dios? Llego con frecuencia a la oración y le pregunto, Dios mío, ¿qué es lo que estás esperando de mí? ¿Qué es lo que querés de mí? ¿Estás contento conmigo? ¿Querés que yo cambie, mejore en algo en particular? Señor, ayúdamelo a ver. Señor, dame luces. Señor, que vea. Y ya el Señor, si vos se lo preguntas, te lo dirá. O lo comprenderás en la oración, o quizá a través del consejo de tu confesor, o quizá haciendo un rato de lectura espiritual, o en cualquier momento del día. De pronto uno puede ir caminando por la calle y recibir la gracia, la luz de Dios para ver justamente qué es lo que el Señor quiere que mejoremos, que cambiemos, qué es lo que está queriendo para nosotros. Es muy importante que nosotros estemos continuamente tratando de conocer la voluntad de Dios y tratando de cumplirla. Para eso estamos nosotros en el mundo. Estamos aquí para cumplir la voluntad del Padre, para hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y la verdad que una persona que vive de espaldas a Dios, una persona que vive sin interesarle cuál es la voluntad de Dios, o peor todavía, una persona que rechaza completamente el querer de Dios, es una pena porque no está cumpliendo el sentido de su vida en la tierra y por lo tanto no será feliz, porque uno solo es feliz cuando uno cumple la voluntad de Dios, solo es feliz cuando uno realiza el proyecto que Dios quiere para cada uno de nosotros. Al leer entonces este texto, esta epístola Secunda Clementis, podemos preguntarnos nuevamente, ¿estoy haciendo lo que el Señor dice? ¿Conozco yo lo que el Señor quiere? También nos invita el texto a que nosotros manifestemos el amor a Dios, el cumplimiento de su voluntad con obras, nos dice el texto. Y podemos preguntarnos ahora, bueno, ¿y qué obras estoy realizando yo que manifiestan que quiero cumplir la voluntad de Dios? O sea, si Dios, por ejemplo, me llamara ahora a su presencia, si me tocara ahora, no sé, el juicio particular, si tuviera que presentarme al Señor en el juicio, bueno, ¿qué obras yo puedo presentarle al Señor? ¿Qué obras buenas? Seguramente se nos ocurren muchas cosas buenas que estamos haciendo, pero seguramente también nos daremos cuenta que el Señor espera más de nosotros o que nosotros podemos dar mucho más. Preguntarle en este rato de oración ahora, Señor, ¿y qué obras estás esperando de mí? Quizá algunas ya las conozcas, quizá algunas ya el Señor te viene diciendo hace tiempo, me gustaría que fueras más generoso en esta cuestión, me gustaría que trates con más caridad a esta persona, me gustaría que pongas más esfuerzo en tus ratos de oración, me gustaría que fueras un poco más apostólico, me gustaría que fueses un poco más serio en tus responsabilidades, en tu trabajo, en tus obligaciones. En fin, quizá nuestra conciencia nos está indicando que tenemos unas cuantas cosas que mejorar, que hacer. Bueno, a ver si nos animamos, La ayuda de Dios no va a faltar. Que lleves a tu oración con frecuencia esos reclamos que te hace la conciencia, esos reclamos que te hace Dios cuando te dice a través de otras personas, o cada uno se da cuenta en su examen de conciencia, y pensemos así, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar en estos temas? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿No? Y además de pedirle la ayuda a Dios o a la Virgen o a algunos intercesores, poner algunos medios concretos para conseguir superar aquellos defectos, para conseguir alcanzar aquellas virtudes.
dice el texto también, luchemos. Y preguntémonos, bueno, ¿hay lucha en mi vida? En estos tiempos, en estos días, ¿hay lucha? O sea, yo tengo esa